Cuenta el texto de una Biblia imaginaria, en un Génesis imaginario, que era tiempo de entregar ofrendas al Santo, bendito sea su nombre, en Europa. Y el judío europeo trajo también él de los primogénitos de sus ovejas, de las más gruesas. Miró Dios favorablemente hacia el judío y hacia su ofrenda. Enojóse el gentil europeo mucho y decayó su semblante. Dijo el Creador al gentil europeo: ¿por qué te has enojado y por qué ha decaído tu semblante? Ciertamente, si has de hacer el bien, te erguirás, mas si no hicieras el bien y no te controlás, el pecado yace a la puerta de tu lugar. Hacia ti dirige su deseo, pero tú tienes que dominarlo. Tienes que dominar el odio. Dijo el gentil europeo al judío su hermano. Y ocurrió que al estar solo ellos en el campo, se erigió el gentil contra el judío, su hermano, y lo mató. Dijo Dios al gentil europeo: ¿dónde está el judío? Dijo él: no sé. ¿Acaso soy yo el custodio de mi hermano? Dijo el Señor: ¿dónde está el judío? Dijo él: no sé. ¿Acaso soy yo el custodio de mi hermano? Dijo el Señor: ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? El clamor de la sangre de tu hermano clama hacia mí desde la tierra. Y ahora serás maldecido por medio de la tierra que te abrió su boca para deglutir la sangre de tu hermano, de tu mano. Cuando cultivares la tierra, dará más todo su vigor para ti y será todo devastación. Y fue así. Durante la noche del 9 al 10 de noviembre de 1938, contra todos los ciudadanos judíos se levantaron las tropas de asalto de las SA junto a la población civil, mientras las autoridades alemanas observaban sin intervenir, generándose el mayor pogrom de la historia humana. Al menos 91 ciudadanos judíos fueron asesinados durante los ataques y otros 30.000 fueron detenidos y posteriormente deportados en masa a los campos de concentración de Sachsenhausen, Buchenwald y Dachau. Las casas de la población judía, así como sus hospitales y sus escuelas, fueron saqueadas y destruidas por los atacantes, demoliéndolas a mazazos. Más de 1.000 sinagogas fueron quemadas, 95 solo en Viena, y más de 7.000 tiendas de propiedades de judíos fueron destruidos y seriamente dañados. La Kristallnacht, la noche de los cristales rotos, fue seguida por una persistente persecución política y económica a la población judía, y es considerada por los historiadores como parte de la política racial de la Alemania nazi y el paso previo al inicio de la solución final y de la Shoah. El resto es historia conocida. Europa quedó devastada, más de 40 millones de personas fueron masacradas, y entre ellos 60 millones de judíos. ¿Su falta? Haber sido judíos, claro. Por supuesto, primero comenzaron masacrando judíos, mientras la mayoría de sus compatriotas en los distintos países de la ocupación se expandía, miraban impasibles. Obvio, ellos no eran judíos, solo que, como señala el famoso dicho, después vinieron aterradoramente también por ellos. Hoy evocamos con dolor y recordamos la masacre del Kristallnacht, pero en esta oportunidad no necesitamos mirar fotos amarillentas y viejas de los años 30 y 40 de la Alemania nazi. Con consultar las noticias y mirar los videos en las redes sociales sobre lo que ocurrió en Ámsterdam hace solo 4 días, podemos tener una idea más o menos aproximada de lo que pudo haber sido un pogrom. Así lo describió el periodista argentino radicado en España, Hernán Dobry, en su artículo publicado en El Observador de Madrid. El mundo se sorprendió por el pogromo desatado el jueves en Ámsterdam por militantes pro-palestinos bajo el lema «Noche de cacería de judíos», que fue llevado a cabo contra simpatizantes israelíes del Maccabi Tel Aviv que habían llegado hasta la capital de los Países Bajos para presenciar el partido de su equipo contra Ajax por la Liga de Campeones de Fútbol. Sin embargo, la única sorpresa es que esto no haya ocurrido antes allí en Francia, Bélgica, Alemania, Reino Unido, Irlanda o España, dice el periodista, donde la exacerbación del antisemitismo ya había alcanzado niveles nunca vistos
desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial, tras la masacre perpetrada por el grupo terrorista Hamás el 7 de octubre del año 2023. El caldo de cultivo se ha venido gestando a lo largo del último año en las manifestaciones, en las calles y en las universidades que sucedieron unas tras otras en las principales capitales europeas. Allí se llamaba públicamente a la desaparición del Estado de Israel y el aniquilamiento de millones de judíos bajo el lema «Desde el río hasta el mar», con el apoyo de los partidos de izquierda y gobiernos que simpatizaban con los terroristas. A esto hay que sumarle la repetición constante de las mentiras generadas por Hamás sobre la cantidad de víctimas y el supuesto asesinato de niños en la Franja de Gaza que muchos medios de comunicación masiva vinieron propalando tras el ataque del 7 de octubre, sin siquiera chequear la veracidad de la información. Solo faltaba que alguien tomara una decisión de salir a hacer justicia por mano propia o organizar algún grupo de desaforados que buscara vengar a las víctimas, atacándolos cualquier judío que se le cruzara por delante o alguna de sus instituciones en una ciudad europea. Lo más grave del caso es que un acto de agresión como este se hubiera tomado como algo esperable y lentamente entendían que esto tendría que haber ocurrido dada la circunstancia, lo que demuestra el odio antisemita que algunos grupos ha estado y viviendo latente en estas sociedades durante décadas y que solo se había mantenido oculto porque expresarlo en público en su momento era políticamente incorrecto. El wokismo promovido por la izquierda europea ha llevado a que este sentimiento se normalizara, escudado detrás del antiisraelismo y se convirtiera incluso en una bandera a seguir por multitudes de fanáticos enardecidos, al igual que lo hacían los nazis en los años previos a que se desatara la Shoah en Alemania. Volver a ver a los judíos corriendo por las calles de Ámsterdam, a unos pocos kilómetros de la casa de Ana Frank. Era ahí nomás. ¿Qué hubiera dicho Ana Frank si estaba mirando por la ventana? Perseguidos por hordas de delincuentes neerlandeses deseosos de derramar su sangre, remite directamente a lo ocurrido durante la Shoah en la mayoría de los países del viejo continente, donde muchos de sus ciudadanos colaboraron con las SS alemanas para delatar a las víctimas, que serían enviadas luego a los campos de concentración y el exterminio. La imagen de los israelíes golpeados, judíos a trompadas y patadas al suelo y arrojados a las vías del tren recuerdan también los hechos ocurridos durante la noche de cristales rotos, cuando los nazis salieron a destruir los negocios y edificios de sus antepasados en Alemania y Austria en 1938, del que justamente este 9-10 se cumplieron 86 años. Aterrado por estos eventos, el rey de los Países Bajos, Guillermo Alejandro, salió a condenar los hechos con una frase que hoy ya es todo un símbolo de la ceguera con la que Europa está viviendo el polvorín sobre la que está sentada. Fallamos a la comunidad judía, dijo el rey de los Países Bajos durante la Segunda Guerra Mundial, y anoche les fallamos de vuelta, sostuvo. Es cierto, Majestad, es cierto, fallaron de nuevo. Pero sabe, hoy la situación es diferente. Existe el Estado de Israel. Las víctimas del pogrom antisemita de su país fueron inmediatamente rescatadas por aviones del Estado judío, los cuales transportaron a Israel. Las víctimas ya no tuvieron que vagar por el mundo esperando por la misericordia de algún país que les permitiera su ingreso, como con las víctimas del transatlántico alemán St. Louis, el cual el 13 de mayo de 1939 zarpa llevando 937 pasajeros, casi todos refugiados judíos. Zarpó de Hamburgo, Alemania, con destino a La Habana, Cuba. El gobierno cubano se resistió a permitir que el barco atracara. Los Estados Unidos y Canadá se negaron a admitir a los pasajeros. Al final de la odisea, se vieron en la obligación de regresar a Europa. De ellos, 254 fueron asesinados en la Shoah. ¿Es que no hemos aprendido nada? Es que no hemos aprendido nada. Es como los sobrevivientes del nazismo es como si los sobrevivientes del nazismo están desapareciendo y nosotros entonces decidimos olvidarnos del monstruo. Hoy florecen los negacionistas, los radicales, los violentos, y los antisemitas ya no sienten que es un insulto al espíritu humano promover sus ideas enfermas. Hoy se animan, y vaya si se animan. En respuesta a la persecución y a la violencia contra los judíos en Europa, mucho antes de todo esto, León Pinsker, un médico judío ruso del siglo XIX, escribió en 1882 su panfleto Autoemancipación,
donde analizó en detalle el odio hacia los judíos denominado judeofobia. Y él escribe, argumenta que el antisemitismo es un fenómeno persistente y arraigado en la sociedad humana, el cual no pudo y aún no puede ser eliminado de las entrañas de gran parte de la humanidad. La judeofobia, afirmó, es una psicosis generalizada en el mundo y que además es hereditaria. Siendo esto así, y puesto que viene transmitiéndose desde hace cientos y cientos de años, podemos concluir que la judeofobia, se ha constituido ya en una patología o enfermedad absolutamente incurable. La consecuencia de esta realidad dio nacimiento al abyecto hábito de culpar al judío de la mayoría de los males del mundo. Y por supuesto, y en términos actuales, se debe entender que el judío fue y es a la comunidad de hombres como el Estado judío es a la comunidad de naciones. El judío es a la comunidad del hombre y el Estado judío es a la comunidad de naciones. En este sentido, lo máximo a lo que se puede aspirar, como en el caso de cualquier otra enfermedad incurable, es tratar de mantenerla todo lo que sea posible en un estado de controlada latencia y cronicidad y así evitar su devastador estallido. Estallido que no solo lastima y hiere a los judíos, por supuesto, sino que también emponzoña a la sociedad humana toda. En función de ello, podemos concluir que no es suficiente recordar y evocar tragedias vividas, pasadas. Es imperativo estar en guardia todo el tiempo, porque cada vez que bajemos los brazos o nos volvamos displicentes, la hiedra maligna estará siempre allí para despojarnos de todo aquello que es caro y sagrado para nuestras vidas. Gracias.